Dios bendiga al hermoso pueblo de Dios que va a estar escuchando este mensaje. Somos la iglesia pentecostal restaurando familias bajo el poder de Dios. Nos encontramos en el 1899 de la Wilkins Street en la ciudad de Burlington, Carolina del Norte. Nuestros días de servicio son los siguientes. El miércoles estamos aquí en oración y estudio de la palabra. Alabado el Señor, desde las 7 de la noche. Los viernes estamos en culto en los hogares. Alabado el Señor, desde las 7 también. Y los domingos regresamos a este lugar a partir de las 11 de la mañana con nuestro culto evangelístico. Si no tienes un lugar a donde ir, te invitamos a que hagas de esta tu iglesia. Poderoso el Señor. Estamos en la lectura de la palabra, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11. Del versículo 2 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive. Mi alma alaba al Cordero de Dios. Estamos dando oportunidad a los hermanos para que la busquen. Y alabado el Señor y compartan. Si tienes una Biblia en tu casa, búscala, mi hermano precioso, y ábrela y comparte con nosotros de las lecturas que hemos de estar hablando en la hermosa mañana de Dios. Oh, gloria, gloria, gloria al que vive. Mateo capítulo 11. Amén. Del 2 en adelante, dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén. Puede sentarse, ya han orado, el pastor ya oró, así que vamos a entrar en esta reflexión de la palabra, cuyo tema es incredulidad. Incredulidad. Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento dado de su vida, cuando llegamos al templo o cuando estamos en el hogar, en la comunidad del hogar, yo no sé si usted se ha preguntado: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que ya no se ven los milagros que se veían antes. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que ya no se ven las manifestaciones del Espíritu como se veían antes. ¿Qué es lo que ocurre, Señor amado? Que no vemos el mover de tu Espíritu como se movía antes. Alabado Dios. ¿Será que tú cambiaste, Señor? ¿Será que ya tú no estás moviéndote como antes? Hoy yo te tengo la respuesta a todas esas interrogantes. La palabra incredulidad significa la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Y en el término cristiano es la falta de fe. Sencillito, ¿verdad? Falta de fe. Alabado. Cuando vemos la palabra incredulidad y cuando vemos las personas incrédulas, como decía aquí, es la imposibilidad. O sea, es algo que te imposibilita, que no puedes hacer. ¿Cuántas veces hemos visto milagros y prodigios o hemos escuchado que Dios está levantando gente en distintos lugares haciendo milagros y prodigios? Y muchas veces hemos dicho: a saber si no es otro que le pagan. Porque como hoy en día hay una tan mala fama con el evangelio, el enemigo se ha encargado, alabado el Señor, de tratar de opacar el evangelio. Hay mucha gente incrédula. Hay mucha gente aún en el pueblo de Dios que no cree, alabado el Señor, que Dios puede hacer. Aleluya. En esta palabra que acabamos de leer, vemos a un Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la palabra claramente que no se levantará profeta jamás, ni ha habido profeta como Juan el Bautista. Aleluya. Eso lo dice la Biblia. O sea, Dios en todo tiempo hizo alusión de Juan el Bautista como un hombre de Dios.
y como no solo un hombre de Dios, sino aquel que abrió camino para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. O sea, Juan el Bautista jugó un papel muy importante en el ministerio de Cristo, porque Juan el Bautista fue el que comenzó a anunciar el ministerio de Cristo antes de que Cristo comenzara a manifestarse en la tierra. Alabado el Señor. Juan el Bautista, dice la palabra, alabado el Señor, que termina siendo pariente de Jesús también, alabado el Señor, un primo segundo le llamarían, no, porque Elizabeth y María, discúlpenme, eran primas. Elizabeth era una mujer estéril, para hacer un poquito, para que vayan comprendiendo el entorno. Y era esposa del profeta Zacarías. Y dice la palabra que pues la gente pues se burlaba y muchos de ellos hablaban cosas de Elizabeth porque no le podía dar hijo a su esposo. Pero dice la palabra que llegó el momento de Dios para la vida de Elizabeth. Amén. O sea que Juan el Bautista, desde su comienzo, es un milagro. Amén. Ese fue el milagro que Dios le dio a Elizabeth y a Zacarías. Amén. Le dio este hijo, alabado el Señor. Le dio este hijo, y este hijo que ella no podía tener por la edad también, alabado el Señor. Y le da a Dios este hijo, este milagro. Pero este muchacho venía con un plan de Dios. Dice la palabra que cuando María fue a ver a Elizabeth, que se abrazaron, los niños brincaron en el vientre. O sea que Juan el Bautista sintió la presencia de Dios desde el vientre. Ya venía ungido por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Ves? O sea que era un mensajero de papá. Juan el Bautista era alguien importante. Pero como era alguien importante, dice la palabra que él denunció el adulterio, alabado el Señor, que tenía Herodes con Herodías, que Herodías era la esposa del hermano de Herodes, y él se la había robado, se la había quitado, en otras palabras. Y Juan el Bautista le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y por acusar ese pecado, Juan el Bautista cae preso. Pero ya Juan el Bautista había bautizado a Jesús, había predicado, había ganado armas. O sea que el ministerio de Juan el Bautista estaba ya en todo su apogeo, pero cuando llega este momento de esta palabra que acabamos de leer, Juan el Bautista está preso, condenado a muerte. Ya estaba en el ocaso del ministerio o de la vida de Juan el Bautista. Entonces llegan los seguidores de Juan el Bautista a visitar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está allí en la cárcel, está solo. Está tal vez preocupado en el sentido de que él quería que el evangelio siguiera propagándose porque para eso había sido el enviado. Quizás como humano también tenía pesar y preocupación porque iba a ser muerto. Había quizás en Juan el Bautista muchas interrogantes. Pero una de las interrogantes que Juan el Bautista tuvo era si aquel que había llegado era el que esperaban o necesitaban esperar a otro. Aleluya. Fíjense qué contraste tan terrible. Un hombre de Dios con todas unas cualidades, como un profeta que fue reconocido claramente la palabra, que no habrá otro ni se levantará otro como Juan el Bautista. Pero llegó un momento dado en la vida de Juan el Bautista que llegó la duda, la incredulidad. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, cuando llega Jesús, dice que llega donde Juan el Bautista para ser bautizado como todos los demás. Y Juan el Bautista le dice, pero muchachos, esto es parafraseando yo, pero muchachos, si es que yo no soy digno ni de tan siquiera amarrarte la sandalia. ¿Cómo me pides tú que yo te bautice si yo necesito ser bautizado por ti? Y Jesús le dijo, no, Juan, bautízame. Y dice la palabra que cuando Juan el Bautista lo bautizó, que sube a Jesús de las aguas, se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y se vio la paloma del Espíritu que fue posada sobre Jesús. Y eso lo vio Juan y lo vio todo. O sea que en ese momento en que Juan le está diciendo, vete y pregúntale que si eres tú el que ha de venir o que si esperamos a otro. Juan el Bautista como que ahí esa pregunta como que no encajaba. Porque ya él sabía, ya lo había visto, los prodigios y los milagros. ¿Por qué pregunta? Muchas veces usted y yo hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas. En distintas maneras, en distintas formas.
Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la soledad, cuando llega el momento, alabado el Señor, en el que no vemos nada, como que todo se ha cerrado y no vemos puerta abierta, llegó la incredulidad. Aleluya. Llegó la duda, llegó la pregunta. Cuando llega la enfermedad difícil, que el médico te dice ya no hay cura. Cuando llega el problema que la gente te dice ya este matrimonio no tiene solución. Ya tu hijo no tiene remedio. Alabado el Señor. Jesús. Cuando llega el momento en que el no es el autor en mayúscula de la respuesta, comenzamos a ser incrédulos. Y se nos olvida de las cosas que Dios hizo antes con nosotros. Y se les olvida que nosotros tenemos un Dios mayor y poderoso. Aleluya. Alabado el Señor. Hay poder en Jesús. Se le olvidó a Juan en ese momento dado a quién le iba a mandar a hacer esa pregunta. ¿Con quién era que él estaba hablando? ¿O a quién era que él le iba a mandar mensaje? Hay poder. Pero Jesús no se molestó. ¿Sabe por qué? Porque en el ser humano llegan tantas debilidades y llegan tantas situaciones. Pero Jesús es un Dios de amor. Y mire lo que ocurre. Jesús le dice, cuando llegan y el mensajero y le hace la pregunta, Jesús le dice al mensajero, lo primero que le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Aleluya. En otras palabras, no era necesario que me vinieras a hacer esta pregunta, porque tú tenías la respuesta. Y la respuesta era que tú le dijeras a Juan las cosas que tú has visto y has oído que ha pasado aquí. En ningún momento Jesús le está reprochando, pero le está diciendo, vete, dile a Juan las cosas que tú has visto y has oído. Hay momentos en la vida que tú le tienes que decir a la incredulidad, que tú le tienes que decir a la falta de fe, alabado el Señor, mira, yo he visto milagros, mira, yo he visto prodigios en mi vida, mira, yo he visto cómo Dios me ha sacado del lodazar, mira, yo he visto cómo Dios ha abierto puertas para mí. Y Jesús le está diciendo al mensajero, vete, dile lo que tú has visto, has oído. Bendito Dios. Y le dice, los ciegos ya ven, los cojos andan ya, los leprosos ya se limpiaron. Aleluya. Los sordos ya escuchan. Los muertos ya son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, Juanito, tranquilo. El ministerio que tú hiciste en la tierra, fantástico, lo hiciste bien y se ha seguido continuando haciendo. No ha pasado nada malo. Está siguiéndose viendo la gloria de Dios. Los ciegos siguen viendo, los sordos siguen escuchando. ¡Ay, los muertos ya están resucitados! Alabado el Señor. ¡Oh, porque es que hay gente que está muerta! Estando en la casa de Dios están muertos espiritualmente. Pero Jesús le dice, vete, dile que los muertos son resucitados. Aquel que está muerto en el espíritu, ya Dios lo ha levantado. Vete, dile a Juan que el evangelio está siendo anunciado, que no se detuvo cuando él cayó preso. Alabado Vete, Dios. dile a Juan lo que tú viste y oíste. Vete, dile a tu problema lo grande que es Dios. Vete, dile a tu problema lo maravilloso que es Dios. Aleluya. Vete, dile a tu problema, que no es mayor que el Dios Todopoderoso. Bendito Dios, aleluya. Vemos, alabado el Señor, en la lectura que leyó nuestro pastor en el día de hoy. Vemos un hombre llamado Lázaro en Juan 11, versículo 40. Quiero compartir esto con ustedes. Aleluya. Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Sí, amén. Amén. Fueron criados juntos, él con sus hermanas Marta y María. Desde pequeños tuvieron una relación muy cercana. Jesús anda predicando el evangelio por distintos lugares. Y mientras Jesús está predicando en otros lugares, Lázaro se muere. Le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo, que Lázaro está muerto. Y Jesús sigue predicando y le dice a los discípulos, yo voy ya mismo a despertarlo. Ese era su amigo. Alabado sea Dios. Ese era su amigo. Dice la palabra del Señor en el versículo 40, que cuando él llega, le dice, Marta se va al encuentro de él y le dice,
Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se moría. O sea que Marta sabía que el dador de la vida era Jesús. Amén. Marta en ningún momento tenía duda de que Jesús lo podía haber levantado a su hermano de aquella cama inmediatamente. Amén. Marta no tenía duda de eso. Pero mira lo que ocurre. Dice que Marta lloró y Jesús lloró en su humanidad, porque al ver el dolor de Marta, Jesús sintió, se compungió en su corazón. Como nos pasa a veces a nosotros cuando vemos que alguien está llorando y uno también como que, aunque no tiene nada de relación con nosotros, pero en nuestro sentir como seres humanos, en nuestro corazón, nosotros nos dolemos por esa situación que esa persona vive. Y también lloramos con él. Y dice la palabra que Jesús lloró con Marta, pero le dijo, llévame a donde lo pusieron. Y le dice Jesús, Marta lo lleva a una cueva donde lo habían enterrado y le dice Jesús, quita la piedra. ¿Qué? Le dice Marta, ¿cómo que quita la piedra? Sí, quita la piedra. Y le dice Marta, es que ya hiede, Señor. Aleluya. Fíjense, una Marta que cuando recibió a Jesús le está diciendo a Jesús, yo sabía, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Una Marta que tenía una fe inquebrantable en ese momento. Cuando Jesús le dice, quita la piedra, ella le dice, es que ya lleva 4 días de muerto y ya apesta. Jesús no le estaba preguntando si el muerto apestaba. Jesús no le estaba preguntando cuántos días llevaba muerto. Jesús le estaba diciendo, quita lo que está en el medio, que está obstaculizando el milagro. Quítalo. Alabado Dios. Quita la incredulidad, la piedra de incredulidad que está obstaculizando que tú veas la gloria mía. Quítala. Alabado Dios. Y Jesús le dice en el 40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, que esa mujer que primero lo recibe con aquella fe inquebrantable, la fe se le tambaleó y llegó la incredulidad. Y le dice el Señor, le tiene que decir, óyeme, hello, escucha, yo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Yo no te he dicho que si tú quitas esa piedra de incredulidad, tú vas a ver el milagro caminando. Porque es que la incredulidad se vuelve una piedra, mi hermano. Una piedra pesada que no deja que tú veas la gloria de Dios. Y claro que vieron el milagro. Pero mire lo que me llama la atención de esto. Es que muchos de los que estaban allí, en el versículo 37, mira cómo dijeron. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, la gente que estaba allí estaban tan incrédulas, o sea, habían perdido la fe. Que dice, pero si él le abre los ojos a los ciegos y no podía impedir que Lázaro muriera. No, es que Dios quería manifestar su gloria. Amén. Hay momentos en nuestra vida en que Dios no va a hacer el milagro cuando tú quieras. Hay momentos en nuestra vida en que Dios no va a hacer lo que tú quieres cuando tú lo quieres. Dios lo va a hacer cuando ya tú estás hasta el borde, ya que no aguantas. Porque Dios quiere ver hasta dónde está tu fe. Alabado Dios. Cimentada en Dios. Santo Jesús. Y la incredulidad es algo que está matando hoy en día al pueblo de Dios. Vemos que Jesús hizo el milagro, Lázaro salió fuera, Jesús lo único que le dijo, Lázaro, ven fuera. Eso fue todo lo que le dijo. No le dijo, levántate de la tumba, Lázaro, sal de la muerte, sacúdete de la muerte. No, le dijo, sal fuera. Así, tan sencillo. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos que salir fuera de la incredulidad? Día a día luchamos con eso, hermano. Alabado Y eso Dios. nos está robando mucho. Santo Vemos la razón por la cual muchas veces no se ven los milagros. Mire lo que dice Mateo 13:58. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor. Que Jesús llegó a Nazaret. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que está impidiendo hoy en día que se vean milagros prodigiosos, que se vea la gloria de Dios en toda su plenitud? La incredulidad. Que el pueblo de Dios hoy en día está, alabado el Señor, no viene con esa actitud, alabado el Señor, de creer que Dios lo puede hacer. Y Dios entonces, ¿qué dice? Yo no
como no quieren hacer lo que yo quiero, yo no voy a hacer nada, no voy a hacer ningún milagro, no voy a hacer nada. Jesús en Nazaret dijo, yo no voy a hacer ningún milagro, porque esta gente son todas unas incrédulas. Entonces no estamos viendo milagros por la incredulidad nuestra, estamos haciendo que Jesús no haga milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad tuya y mía. Ya vamos contestando nuestra pregunta, ¿por qué no se ven milagros? Vemos en Marcos capítulo 9, versículo 24, vemos otra situación que ocurre. Dice la palabra, si usted se va en el capítulo 9 desde el principio, que Jesús, alabado el Señor, se llevó a Pedro, se llevó a Juan y a Jacobo, el hermano de Juan, se los llevó para el monte. Y allí estuvieron 6 días. Aleluya, sí. Y dice la palabra que allí hubo una transfiguración. Vieron a Jesús hablando con dos personajes. Sí. Dos personajes blancos que dice la palabra que era Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Cuando los discípulos ven este milagro, Pedro le dice, ay, pero no sería mejor que hicieran 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, y que nos quedáramos aquí. Pero Jesús le dijo, no, Pedrito, no, aguántate. Pero mientras están allá viendo milagros aquellos, viendo esa transfiguración gloriosa, acá abajo están los discípulos disertando, discutiendo en cosas tontas. Y mientras están en esa discusión y la gente los está viendo, oiga bien, la gente alrededor estaba viendo a los discípulos discutiendo por cosas tontas, efímeras. La gente hoy en día está viendo a la iglesia, cómo se discuten entre ellos y se disputan. ¿Quién es la iglesia más grande? ¿Quién es el que hace más milagros? ¿Quién es el que está mejor? Hoy en día hay una competencia de espiritualidad, mi hermano. No, que yo voy 5 veces al monte. No, que yo ayuno 40 días. No, que yo le pongo la mano a aquel. Y andamos en una cuestión de que a veces nos queremos creer hasta mayor que Cristo. Y así estaban los discípulos en ese momento. Y mientras ellos están en esa disputa, dice que llega un muchacho, un padre con su hijo, para que los discípulos oraran por este muchacho, que dice que botaba espumarejos por la boca, que se tiraba en el fuego. O sea, que este muchacho estaba posesionado por demonios. Oiga bien, mi hermano, porque hoy en día no se ve mucha liberación. Hoy en día no se ve mucho eso. Oiga bien. Y dice la palabra que cuando los discípulos comenzaron a orar, como no estaban en la comunión del santo, lo que andaban eran en disputa, van a orar por el muchacho y el muchachito se queda igual. No hubo nada, no hubo cambio en el muchacho, no hubo liberación, se quedó igualito. Dice la palabra que cuando viene el maestro bajando con sus discípulos, allá se encuentra con esta situación y le dice el padre de este muchacho al hijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Sabe lo que le contestó Jesús? Molesto. En el 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y le dijo al padre, tráemelo. A veces usted y yo no vemos milagros porque no estamos creyendo en el milagro. Le ponemos la mano a un enfermo. Señor, sana esta vida, pero por dentro estamos, ¿será que se va a sanar? Ay, Señor, mira, sánalo si tú puedes, porque mira que... Eso es incredulidad. Pero dice la palabra que cuando le traen al niño, el maestro le dice al padre, Jesús le dice, si puedes creer en el 23, al que cree, todo es posible. Jesús nos está diciendo ya a nosotros, si tú puedes creer que yo puedo hacer el milagro en tu vida, si tú puedes creer que yo puedo resolver el problema, al que cree todo le es posible. Todo lo que tú pongas en oración, creyendo que tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Amén. Entonces, Jesús le dice, si tú crees, al que cree todo le es posible. Y el padre le contesta inmediatamente, creo, ayuda,
mi incredulidad. El padre era incrédulo. Pero le dice a Jesús, hoy, desde hoy yo voy a creer. Ayuda mi incredulidad. Bendito Dios. Ayúdame que desde hoy yo voy a creer. Y dice que el muchacho fue sano. ¿Qué es lo que impide los milagros, mi hermano? ¿Qué es lo que impide el mover de Dios? Es la incredulidad del pueblo, mi hermano. La falta de fe. El Señor le dice a sus discípulos, mira, si tú tienes fe como un granito de mostaza, tú le vas a decir al monte, quítate y échate al mar, y ese monte se va a quitar. Aleluya. Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, mire, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña en el mundo, es una semilla bien pequeña. Pero ¿sabe lo que ocurre con esa semilla tan pequeñita? Que de esa semilla tan pequeña crece un árbol tan frondoso, un arbusto tan hermoso, que dice la palabra que las aves comienzan a hacer sus nidos en ese árbol, porque ahí hay seguridad. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? Si tu fe es tan pequeñita como un grano de mostaza y tú dejas tú siembras esa fe en tu corazón y la dejas que esa semilla crezca, esa semilla se va a hacer un árbol frondoso donde a través de tu fe tú verás milagros. Yo me acuerdo que cuando yo iba a las campañas del hermano Gille Ávila y de otros varones de Dios tremendos que iban, ¿no? Veían los milagros, sanidades, prodigios. Pero ese hombre, cuando ese hombre decía la palabra, él decía, por su llaga hemos sido curados. Él creía en esa palabra que él estaba diciendo. Él la decía con fe, entendiendo y sabiendo que había autoridad en esa palabra y que esa palabra tenía veracidad. Sí, mi Dios santo, aleluya. Y había milagros y prodigios, sanidades y de todo. Hoy en día tenemos que dejar un poco la incredulidad, dejar un poco el materialismo y comenzar a meternos en la búsqueda con Dios, comenzar nuevamente a meternos en oración para que Dios haga que esa fe germine en nuestros corazones y esa incredulidad salga. Mire, mi hermano, a Dios no le agrada la incredulidad y te lo voy a probar por la palabra. En Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cuando una persona es incrédula, tiene un corazón malo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aquí lo dice. Corazón malo de incredulidad. ¿Para apartarse de quién? De Dios. Porque es que a veces cuando no vemos el milagro de Dios, ay Señor, pues yo me voy. No, ya tú no haces los milagros de antes, yo me voy. No, ya yo no creo que tú lo vas a hacer. No, ya yo no creo que esto va a pasar. Y tu corazón comienza a llenarse de incredulidad y a Dios no le agrada esos corazones. Así que en esta mañana Dios nos está llamando a reflexionar. Si en tu corazón hay algo que no está bueno, hermano, quítalo. Quita la incredulidad. Si tú no crees que Dios puede hacer el milagro, mi hermano, es tiempo de que lo quites, porque a Dios no le agrada eso. Aleluya. Mire, la incredulidad no deja que se abran las puertas de la bendición para tu vida. Y te lo pruebo por la palabra. En el mismo Hebreos 3, capítulo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Quiénes fueron estos? Los primeros israelitas que salieron con Moisés de Egipto, que viendo las proezas, los milagros, los prodigios que Dios había hecho, eran tan incrédulos que cuando la cosa se ponía mala, se le olvidaba que Dios había abierto el mar para ellos, que cuando la cosa se ponía mala, se le olvidaba que Dios le había dado maná, se le olvidaba que Dios le había puesto codornices, alabado el Señor. Hoy dice la palabra que ellos no vieron la tierra prometida. No pudieron entrar. ¿Por qué? Porque se les cerraron las puertas por la incredulidad. Amén, gloria a Dios. Cuando tú eres incrédulo, las puertas se te cierran. No ves la gloria de Dios. Las promesas que Dios te ha hecho no se cumplen en tu vida. No porque Dios no quiera, porque tú eres incrédulo y no quieres creer. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué no se ven los milagros? Con esto termino. Mateo 17, capítulo 20. Te lo leo rapidito y con esto termino. Alabado Dios. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Amén. Y nada
os será imposible. Amén. Pero para que esa fe se aumente, necesitamos oración y ayuno. En el 21 lo dice. ¿Por qué no se ven los milagros? Por vuestra poca fe. Así que mi hermano, si hoy tú te encuentras en una condición en la cual tu fe está bien debilitada, en la cual tú crees que no hay salida, en la cual tú crees que las cosas no van a salir bien o que las cosas no se ven bien, aumenta la fe. Pero aumentamos la fe en oración y ayuno, en búsqueda con papá. Y eso es lo que hoy en día le falta al pueblo. Sometimiento en oración y ayuno para que ese espíritu de incredulidad salga del pueblo. No es el Aleluya. dinero lo que hace que Dios se mueva. No son los pactos lo que hace que Dios haga milagros. Es tu fe. Y esa fe se agranda a través de tu oración y tu ayuno. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí este pensamiento de la palabra, esperando en el Señor que sea de edificación a tu vida y que tú en este día puedas determinar, crecer en el Señor y aumentar la fe. Con nosotros, Aleluya. vuestro pastor, no te olvides de los cultos, miércoles aquí, desde las 7 oración estudio, viernes en los hogares, estamos el viernes en el hogar de la hermana Ángela, y el domingo estamos aquí nuevamente desde las 11 en nuestro culto evangelístico. Dios te bendiga. Nuestro pastor. Gloria al Señor. Dios bendiga a su pueblo y a Amén. los hermanos, Amén. amigos. También que Dios les bendiga ahí donde han de ver este video y donde han de gozar ellos también, Amén. ya que vemos de que Dios en su gran amor, en su misericordia, nos habla y que nos ayude, porque muchas veces somos incrédulos, pensamos Sí, de que los milagros todavía ya pasaron de moda, pero como el evangelio no es de moda, sino que el evangelio es poder de Dios. Eso es. Gloria a Dios. Esto permanece para siempre. Aleluya. La obra es del Señor y debemos de que Él es el que hace que el hombre pone, Él es el que pone en el hombre el querer y el hacer. Dios bendiga a su pueblo, damos gracias a Dios. Dice la palabra del Señor también, hermano, que cuando Pedro le dijo al Señor que quería ir donde él estaba, dice de Ajá. que él comenzó a ir sobre las aguas, caminar sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, el Señor también quiere que nosotros caminemos, no en las aguas físicas como lo hizo este hombre, sino en las aguas espirituales. ¿Y quién es esa agua? Se llama Jesús. Él dijo, yo soy el agua de vida. Entonces, quiere Jesús que nosotros le aceptemos a Él. Y muchas veces vienen problemas y dificultades, pero el Señor quiere que vencemos, que caminemos sobre el problema, Amén. sobre la dificultad. Porque esto que está pasando, hermano, va a pasar. Sí. Todo en esta vida es pasajero. La Biblia dice que el cielo y la tierra va a pasar, menos su palabra. Amén. Así que póngase de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos honra, gloria, adoración y alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos esta linda y bella oportunidad. Señor, ayúdanos, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Protégenos, que el poder de tu Espíritu sea moviéndose, llenándose en todo nuestro interior. Gracias, Señor. Amén.